Estoy seguro de que alguna vez has escuchado la palabra supraconsciencia en algún libro, en algún vídeo o en algún podcast. Bueno, pues hoy te voy a explicar qué es lo que es esto y qué diferencias tiene con el ego, porque son dos sistemas de pensamiento, dos formas de operar que tenemos todos a nuestra disposición durante todo el día, pero te recomiendo que si quieres tener éxito en tu vida y en tu emprendimiento, operes solamente desde una de esas dos. Antes de nada, quiero decirte que esta supraconsciencia se le conoce como muchas formas diferentes, con muchos nombres diferentes. Yo he elegido supraconsciencia porque es con el que más me identifico, pero concretamente lo aprendí con el nombre de Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que me causaba mucho rechazo porque yo nunca he sido una persona religiosa y la palabra Espíritu Santo pues me sonaba mucho a religión, entonces me causaba mucha resistencia y no me gustaba, aparte eh, entendía o leía, estudiaba y esos conceptos no quería introducirlos en mí porque era como causaba rechazo esa palabra, entonces decidí cambiar el nombre y ponerle supraconsciencia, que es una palabra que me suena mucho mejor y que asimila mejor. Pero si lees por ahí Espíritu Santo, la voz de Dios, la conciencia, supraconsciencia, todo esto es exactamente lo mismo. Dicho esto, voy a decirte unas pequeñas diferencias rápidas entre el ego y la supraconsciencia para que vayas un poco captando la idea de cuál es cada uno de ellos. Pero por un lado tenemos el ego, que se alimenta y vive de frecuencias bajas de vibración de la escala de la tabla de David Hawkins, que te dejaré por aquí. Y por el contrario, tenemos la supraconsciencia que vive o se alimenta de esos niveles de conciencia elevados, ¿vale? Que está basada en el amor. Entonces, dicho esto, voy a ponerte unos ejemplos para que lo comprenda rápidamente. Si yo doy dinero a otra persona, desde el ego, yo entiendo que al estar dando, estoy perdiendo. Es decir, yo te doy, pero lo pierdo, me lo estás quitando a mí. ¿Esto por qué es? Porque el ego se percibe a sí mismo limitado, escaso. Entonces, yo doy y lo estoy perdiendo cuando tú me das, o cuando yo recibo es porque te estoy quitando. Así es como piensa el ego, por el contrario, el espíritu, la supraconsciencia, se percibe abundante, se percibe ilimitada. Entonces se entiende que cuando yo estoy dando, estoy ganando, porque realmente estoy compartiendo lo que yo tengo y sé que me va a volver a venir incluso multiplicado. Igual cuando yo estoy recibiendo, no estoy quitando a nadie, sino que alguien ha decidido compartir conmigo y ambos estamos recibiendo. Por otro lado, otra de las características del ego es que siempre juzga y siempre ataca y culpa al exterior. Es decir, sus problemas siempre vienen dados como consecuencia del mundo externo. Es decir, si yo no encuentro trabajo, es porque no hay trabajo en este país, porque los empresarios son unos abusones, porque esto, porque lo otro, nunca se va a culpar a sí mismo o va a parar a pensar que, que a ver por qué está pasando esto. De hecho, el ego siempre culpa, siempre tiene que culpar a alguien. Si no encuentra un culpable en el mundo externo, se culpa a sí mismo. Es decir, yo, por ejemplo, he pecado mucho de... yo nunca he culpado al mundo externo porque siempre he entendido que todo tiene que ver conmigo. Y, y si yo no encontrase trabajo cuando lo estoy buscando, entendería que el fallo probablemente sea mío y no del mundo externo. Pero yo sí que he caído en autoculparme mucho. Sobre todo porque me autoexigía muchísimo en mis emprendimientos, en mis negocios, y siempre pensaba que tenía que estar trabajando, sacrificándome, esforzándome más, y entonces cuando había algún día que no lo hacía o que no pensaba que lo hacía lo suficiente, me autoculpaba, me autoflagelaba y decía que pues eso no era lo que tenía que hacer, que normal que no tenga éxito mi emprendimiento porque no he trabajado lo suficiente, porque esto, porque lo otro. Eso igualmente es actuar desde el ego, porque el espíritu sabe que todo es perfecto, sabe que opera desde el amor, entonces sabe que si algo nos está dando es porque tiene que ser así y básicamente la superconciencia es lo contrario al ego. El ego se percibe, se cree que es el creador de todo. Se cree que todas las decisiones que toma, las toma él porque sí, que todas las ideas que tiene las tiene él, que todo está hecho por él y todo lo que pasa pasa porque él hace algo al respecto. Por el contrario, cuando estás en esos niveles de frecuencia elevados y operas desde la supraconsciencia, ya no culpas al mundo externo de nada. Sabes que el problema
está en ti, está en tu mundo interno. Sabes que tienes que solucionar tu mundo interno para solucionar tu mundo externo y por tanto la supraconciencia se centra en adentrarse uno mismo, en autoconocerse, en saber qué es lo que está fallando dentro de ti para solucionarlo y por tanto luego ver esas soluciones en el mundo externo proyectadas. Porque esto es muy sencillo, es difícil de comprender, pero es sencillo de... porque es así, es una ley del universal que se da siempre. Y es, seguro que habéis escuchado alguna vez hablar de la ley de la atracción, del secreto, de todo esto. Eso es real. Todo lo que pensamos, lo obtenemos. Y me dirás, eso es mentira, porque yo siempre he querido tener éxito en mi emprendimiento o ser millonario y no lo soy. Y si fuese verdad, ya lo sería. Vale, pues la realidad es que nuestra mente está compuesta de un 98% de pensamientos inconscientes que no controlamos y muchas veces ni siquiera sabemos que los tenemos y un 2% de pensamientos conscientes. Por tanto, por eso se dice muchas veces que el ser humano no ha desarrollado ni una ínfima porcentaje de capacidad de lo que tiene el cerebro, ¿no? Que no lo utiliza. Es por esto exactamente, porque usamos menos de un 5% del cerebro. Entonces, cuando yo en mi mente consciente pienso que quiero ser millonario, y si la realidad es que no soy millonario es porque mi mente inconsciente no quiere serlo. Y ahí ya podríamos entrar en un buen rato hablando de cuáles son tus creencias limitantes, de qué te han metido en la cabeza o qué has escuchado de pequeño para que no quieras ser o conseguir esos objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto ya lo dejaremos para otro vídeo porque me alargaría un montón. Pero la realidad es que todo lo que queremos lo conseguimos y todo lo que queremos se manifiesta en nuestra vida real, ¿no? En nuestro mundo externo, como lo quieras llamar. Entonces, muchas veces, por ejemplo, estamos pasando una situación negativa, estamos tristes, por ejemplo, y queremos estar bien. Nuestra mente consciente quiere estar bien, pero no lo conseguimos. ¿Por qué? Si nosotros quisiéramos estar bien, lo estaríamos. Es así de sencillo. Es porque nuestro ego se está alimentando de algún beneficio oculto de esas emociones negativas, porque como he dicho antes, el ego se alimenta de los niveles de frecuencia de baja vibración, es decir, de las emociones negativas, y es el ego, el propio ego, el que no te está dejando estar bien, el que no te está dejando abandonar esa situación negativa de tu vida. Te pongo un ejemplo. Yo estoy mal porque a lo mejor me ha dejado mi pareja, ¿no? Y estoy mal, estoy triste. Y el ego, lo que está pensando en esa situación, el beneficio oculto que estás trayendo es, bueno, si yo estoy mal y me hago la víctima, el resto de personas del mundo se va a sentir compasión por mí y me van a cuidar. Eso es lo que puede pensar el ego. Y por tanto no te está dejando estar bien. Porque si tú estuvieses bien, nadie querría cuidarte. Esto es, evidentemente es absurdo porque nadie va a estar cuidando de toda tu vida si estás mal siempre. Es algo que sabemos. Pero el ego lo piensa así. Por tanto, es importante que esto lo sepas y que si estás viviendo o has vivido alguna situación negativa en tu pasado que tú querías cambiar, pero no cambiaba, párate a pensar, sé honesto contigo misma, honesta contigo mismo y intenta extraer cuál es ese beneficio oculto que sacabas de esa situación. Es difícil porque tienes que estar ahí pensando con la mente abierta y realmente tener voluntad y querer sacar ese algo, porque si no el ego no te va a dejar. Pero si te paras a pensar, siempre hay una causa por la cual no has conseguido sobrepasar esa situación negativa o no la has conseguido sobrepasar antes, ¿no? Porque a lo mejor has tardado mucho tiempo y siempre es por algo, siempre es porque el ego saca algo de esa situación y no quiere dejarte que la abandones. Por otro lado, tenemos la supraconsciencia. Esto es básicamente todo lo contrario al ego. Por un lado, la supraconsciencia sabe que todo gira en torno a su mundo interno y su mundo interno es lo que luego proyecta en el mundo externo. Entonces, siempre que pasa alguna situación negativa, no la juzga, no la ataca, no se siente víctima de eso, sino que mira adentro y dice, ¿por qué ha ocurrido esto? Va a la causa, soluciona esa causa interna y por tanto luego soluciona sus problemas externos. Esto, si estás iniciándote en el mundo espiritual, es complicado de entender, es como que, ¿qué me estás contando? Lo sé, yo también he pasado por eso, pero todos lo pasamos cuando iniciamos en esto, pero realmente es así. Tienes un montón de libros de científicos, de personas espirituales, de un montón de personas
reconocidas, con premios Nobel incluso, y que hablan sobre esto. Y esto es real, es metafísica y es real. De hecho, por ejemplo, tengo aquí el libro de Doctor David Hawkins. Este tío es un crack, es el que inventó la tabla de la escala de las frecuencias emocionales. Y si quieres iniciarte en este mundo, déjame en los comentarios un mensaje o algo para saber. Y te recomiendo unos libros, ¿vale? Ponme la palabra libros en comentarios y te recomiendo unos libros para empezar a aprender sobre esto, que es súper interesante. Bueno, seguimos con el espíritu, con la supraconsciencia. Por otro lado, la supraconsciencia, todo lo que hace, lo hace con amor. De ahí la palabra da el 100% en todo, o la frase, como haces algo es como haces todo. Es así. La supraconsciencia da lo máximo en todas las acciones que hace para honrar a la vida, para ser agradecido, para demostrar gratitud. Es decir, em, tú la gratitud realmente no la demuestras sentándote a decir gracias. La demuestras dando el 100% en todo, porque así realmente es como la vida ve que la estás aprovechando, que te sientes agradecido de verdad, ¿no? Por otro lado, también se trata de disfrutar de todo por igual. No hacer ciertas cosas del día especiales o ciertos momentos del mes especiales. Es decir, tienes que disfrutar igual el momento en el que estás trabajando en tu ordenador, en tu emprendimiento, al momento en el que estás haciendo la comida o fregando los platos. De ahí que luego puedas dar el 100% en cada una de las acciones de tu día, porque si no lo disfrutas, jamás vas a dar el 100%. Entonces, tienes que dejar de hacer especiales ciertas acciones del día o ciertos momentos del mes, dejar de estar esperando el día 15 porque me voy a no sé dónde, sino que todas y cada una de las acciones o de las cosas que hagas durante todos tus días son igual de especiales, da el 100% en todas, disfrútalas todas por igual y así es como realmente se es agradecido, se demuestra gratitud y eso tiene unos beneficios increíbles espiritualmente que luego te permite atraer, bueno, para empezar a elevarte la escala de valor, de la escala de frecuencias, ¿no? Hacia el amor mucho más y por otro lado atraer todo lo que tú quieras a tu vida con mucha mayor facilidad. Digamos que esto es un imán. Tú eres un imán que atraes las cosas que tú quieres a tu vida tan solo con pensarlas. Si eliminamos el ego, los pensamientos inconscientes, tú piensas algo, ¡pum! Y lo atraes a tu vida. Así de fácil. Cuanto más alto en la escala de valor, la escala de valor, en la escala de frecuencias emocionales estés, más fuerza va a tener ese imán para tú atraer las cosas que quieres a tu vida. ¿Y cómo te elevas en esa escala? Pues haciendo estas cosas, siendo agradecido, dando el 100% cada día y básicamente tomando acción siempre desde la supraconsciencia en vez de desde el ego. Ya sabes que en este canal siempre hablamos de espiritualidad enfocado al emprendimiento, que es lo que nos gusta a nosotros. Esto no es ser espiritual y vivir en un monte sin nada material y todo el día meditando, sino que esto es conocer y aplicar las leyes de la vida, aplicar las leyes del universo, las leyes espirituales y aplicarlas enfocadas en lo que nosotros queremos. Siempre en el éxito, pero sin necesidad y sin apegos. Porque cada vez que tenemos una necesidad, ponemos una resistencia a que eso ocurra y trabajamos desde la fuerza. Y aquí en este canal lo que hacemos es enseñarte a trabajar y a vivir desde el poder. Y que todo te venga de la manera más sencilla y fácil posible. Nos vemos en el próximo vídeo con mucho más. Hasta pronto.